Buenos días, hermanas y hermanos. Dios les bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por esta mañana y por esta oportunidad de compartir con ustedes una vez más la reflexión en la palabra del Señor. Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo número 22. Vamos a dar lectura al libro de Génesis, capítulo número 22. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Dios del cielo, agradecemos esta mañana, esta oportunidad, una vez más, de acercarnos a ti con nuestra alabanza, pero también con un espíritu dispuesto, Dios, para que tu espíritu hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para que tú nos bendigas, para que tú nos moldees con tu palabra, porque tu palabra, dice la Escritura, puede transformar nuestra alma para la gloria de tu nombre. Así que en esta mañana quiero pedirte que sensibilices nuestros corazones a lo que tu Espíritu Santo tenga para nosotros. Amén y amén. ¿Ha sentido usted alguna vez que
que las cosas no van bien. ¿Ha tenido usted alguna vez un sueño, un proyecto, un anhelo, una expectativa en la vida y en el paso del tiempo parece que se demora y que nunca llega, y de repente llega un momento en que sentimos que nunca llegará? ¿Alguna vez usted se ha debilitado un tanto en su fe y ha dejado de asumir como alcanzables aquellas cosas que incluso con el respaldo de la palabra de Dios son alcanzables? ¿Alguna vez usted ha flaqueado en algún momento crítico de su vida? ¿Se ha quebrantado e incluso ha cuestionado su peregrinar? O no su peregrinar, sino más bien el camino en el que usted y yo estamos, el camino del Señor. ¿Ha cometido usted errores en el pasado? En su peregrinar, en su transitar por la vida, en sus pasos, en sus decisiones, en sus acciones, en sus pensamientos. ¿Ha cometido usted errores en la vida? ¿Alguna vez ha tomado un rumbo que usted pensaba era el mejor rumbo? Que de alguna forma el Espíritu le decía a usted que no era el mejor rumbo, pero usted pensó que era el mejor rumbo y transitó ese camino, y después de un tiempo se percató que en efecto estaba cometiendo un grave error. Bueno, todas esas cosas las experimentó también Abraham. Abraham, el padre de la fe. Aquel que dice la escritura, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquel de quien el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento justamente retoma estas líneas del libro de Génesis para mostrarnos que la fe que tuvo Abraham, el camino de la fe, es el único camino hacia la justificación delante del Señor. Abraham se constituye en el pensamiento teológico y bíblico en el padre de la fe. De tal manera que de los lomos de Abraham surge un pueblo, el pueblo israelita, el pueblo de Dios. Algunas personas han asumido y han creído que el pueblo de Dios per se, por ser el pueblo de Dios, por tener un linaje sanguíneo judío, se es pueblo de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús cuestionó a sus opositores, a hombres que llamó hipócritas, a hombres que llamó sepulcros blanqueados, y les dijo que si ellos realmente fueran descendientes de Abraham, hijos de Abraham, creerían en él. Pero como no creen en él, Jesús incluso usó unas palabras muy fuertes con aquellos pertenecientes al pueblo de Dios y les dijo: vosotros sois hijos del diablo, no sois hijos de Abraham. Porque no se trata de pertenecer a un linaje sanguíneo, se trata de pertenecer a un pueblo que está comprometido con el Señor. El día de hoy he titulado esta reflexión: el proyecto de la fe. El proyecto de la fe. ¿Y por qué el proyecto de la fe? Porque cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo invita a transitar, a moverse hacia un algo que Abraham no tenía en ese momento muy claro, pues Abraham no sabía hacia dónde se dirigía como tal. Pero le dice el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y Abraham emprende
un camino. Pero en ese camino, hacia esa palabra, esa promesa del Señor, Abraham comete muchas torpezas. Abraham tiene grandes retos en su vida. Y en el capítulo número 22 del libro de Génesis, nosotros leemos cómo en el versículo número 1 dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. El que escribe el libro de Génesis ya nos da cuenta a nosotros que lo que vamos a leer posteriormente es una prueba. Es un experimento. Es un test. Es un proceso de confirmación. Porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, sí. Pero es a través de este acontecimiento que se da cuenta realmente de la fe que poseía Abraham. El Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice que cuando Abraham caminaba y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, porque Jehová se lo había pedido, dice que lo hizo creyendo aún que Jehová le podía resucitar a su hijo de entre los muertos, de donde dice en Hebreos, figurativamente, lo devolvió, lo levantó. En la óptica del escritor de la carta a los Hebreos, prácticamente Abraham sacrificó a su hijo. Aunque, como lo acabamos de leer, el hecho físico como tal no se consumó. Entonces, creo yo que el proyecto de Dios con Abraham, aunque en los lomos de Abraham estaba encerrado el pueblo de Dios, el linaje que Dios iba a levantar, sí, ahí estaba, pero el proyecto de Dios para con Abraham no era levantar un pueblo, aunque era parte del proyecto de Dios. El proyecto de Dios para Abraham era levantar una cultura de fe. Es el proyecto de la fe. Y Abraham es probado y comete una serie de errores en su peregrinar, pero en este momento de su vida, vamos a decirlo así, hacia el final del drama de la vida de Abraham, porque es todo un drama. Abraham espera aproximadamente 25 años o quizás más para el cumplimiento de la palabra del Señor. 25 años. Hace unos días le decía yo a mi esposa que a estas alturas, en estos días, me hubiese gustado a mí haber alcanzado esto, aquello o lo otro. Y mi esposa, sin saber que estaba en mi mente compartir acerca de Abraham, me dio una palabra poderosa y me dijo: bueno, ¿cuánto tiempo esperó Abraham para que el Señor le concediera la promesa de su hijo? Y yo sentí una cachetada del Señor en mi persona. Yo dije: wow, qué palabra me ha dado mi esposa. Instrumento de Dios. Claro, una vez más, a veces podemos transitar por la vida anhelando cosas y de repente partamos de este mundo sin haber alcanzado esas cosas que hemos anhelado. De repente puede suceder. Sin embargo, dentro de los planes de Dios, tú y yo vamos a alcanzar lo que Dios quiera traer a nuestras vidas conforme a sus propósitos. Un detalle curioso en esta lectura que acabamos de hacer es que al cierre de la lectura, versículos 15 al 19, el ángel de Jehová habla a Abraham y le dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré. ¿Por qué? Porque dice: no me has rehusado a tu hijo.
aquella prueba que recibió Abraham se convirtió en parte crucial, vamos a decirlo así, en el rompecabezas de Dios para traer la bendición de Dios a la vida de Abraham y a toda su descendencia y a todas las naciones, porque este es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios en la vida de Abraham es el proyecto de la fe. Pero ojo, no solo la fe de Abraham es lo que quiero trasladar el día de hoy. La fe de todos aquellos que hemos creído en Dios y nos es contado por justicia. Las dimensiones del proyecto de Dios en la vida de Abraham son estrepitosas, son enormes. Porque la fe que se sembró, que creció en la vida de Abraham, es la fe que nos ha alcanzado a nosotros hoy en día, a la luz del consejo bíblico antiguo y nuevo testamentario. Es la fe que nos ha acercado a Dios. Es aquella fe que luego el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa palabra que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, justamente viene después de habernos presentado a Abraham como el padre de la fe. Creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Así que mi hermana y mi hermano, el proyecto de Dios en la vida de Abraham fue justamente cultivar, fortalecer su fe. Y para eso, él hubo de haber atravesado varios episodios en su vida. Episodios en los cuales flaqueó. Pero en este momento, en el relato del libro de Génesis capítulo 22, en este momento, encontramos en Abraham a un hombre que ha madurado en su fe, porque Dios lo ha llevado de la mano a través de esos episodios de su vida y el Señor le ha mostrado un camino nuevo. Cuando nosotros leemos el capítulo número 22, desde la óptica de nuestro tiempo, los ciudadanos del siglo XXI, y algunos del siglo XX-XXI, ¿verdad? Cuando nosotros leemos este relato y volvemos a ver hacia atrás, bueno, especialmente cuando ya estamos familiarizados con el contenido de la Escritura, no nos choca leer este pasaje y no cuestionamos mucho algunas cosas, pero una persona que lea este texto desde nuestra óptica temporal, el capítulo número 22 de Génesis, le pueden chocar algunas cosas. ¿Cómo es eso que Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Más adelante en el consejo de la Biblia, en la Escritura, más adelante encontramos que Jehová reprueba esa práctica idolátrica, esa práctica ofrecida a las deidades paganas de sacrificar a los hijos. ¿Cómo es eso que Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo? Bueno, una de las deidades de aquel entonces es el dios El. El dios El era el dios de la fertilidad, de tal manera que se le concedía al dios El, se le atribuía a él todo lo que tenía que ver con la productividad, con la fertilidad, con el surgir de las cosas. De tal manera que el dios El, como era el que proveía, el que daba fertilidad a las cosas, a las personas, a los animales, a la naturaleza y demás, entonces el dios El tenía el derecho a una parte de lo que se producía: animales, granos y niños también. Recordemos que Abraham viene en su peregrinar, claro, ya han pasado más de 25 años, pero Abraham en su entorno originario viene de una cultura politeísta, de Ur de los Caldeos.
Y recordemos que Abraham también, en su entorno en el que él está todavía en este momento, hay en sus alrededores una gran cultura politeísta. Y dentro de las creencias de esas culturas no era extraño este tipo de práctica. De tal manera que cuando Dios le pide a Abraham que entregue, que sacrifique a su único hijo, para Abraham no parece algo extraño. Por lo menos el relato no nos dice que Abraham cuestione a Jehová acerca de lo que le está pidiendo, sino que más bien el relato nos dice que con prontitud Abraham se levanta temprano y emprende el viaje con su hijo, porque para él no parece algo como muy extraño lo que Jehová le está pidiendo, porque él todavía no conoce plenamente a Jehová. Debemos entender que la fe de Abraham se está construyendo en su vida, y cada acontecimiento, cada encuentro que Abraham ha tenido con Dios ha venido a acotar, ha venido a agregar un detalle más en torno a la revelación de Jehová hacia Abraham. Porque una vez más, en un contexto politeísta, Abraham tiene una revelación de Dios allá en Ur de los Caldeos, pero para Abraham en ese momento esa revelación de Jehová en Ur de los Caldeos es la revelación de un Dios. ¿Me explico? No la revelación de Jehová, no la revelación de un Dios conocido para él, sino de un Dios desconocido. Y Abraham está en un camino hacia conocer mejor a este Dios todopoderoso que le ha llamado para hacer de él una nación grande. Entonces lo cierto es que cuando Abraham recibe el llamado de Dios para sacrificar a su hijo, para Abraham no es extraño lo que él está escuchando, porque, vamos a decirlo así, en ese momento Abraham piensa, tal vez, estoy haciendo una conjetura, pero es probable que para Abraham lo que el Señor le estaba pidiendo no era algo descabellado, porque él quizás pensaba que este Dios al que él estaba siguiendo tenía también esa tendencia, vamos a decirlo así, de demandar de aquellos a quien él ha bendecido o a quien él bendice, de demandar de ellos algo. Aunque el Señor ha hecho un pacto con Abraham, capítulos atrás, lo vimos hace unos domingos, y en este pacto el Señor de pura gracia se compromete a bendecir la vida de Abraham. Pero Abraham sigue desarrollando su fe acerca de este Dios al que él está siguiendo. Entonces, no parece descabellada la petición de Jehová para Abraham. ¿Por qué? Porque ya desde el versículo número 1, el autor del libro de Génesis nos expresa que lo que el Señor estaba haciendo con Abraham era una prueba. Era el sometimiento a un momento crítico en la vida de Abraham. Ofrecer a su hijo, a su único hijo. Entiéndase aquí, el único hijo de la promesa. Claro. Entonces, Abraham emprende el viaje. Cuando llegan al lugar, el muchacho le pregunta, cuando van hacia el lugar, muy cercanos ya, el muchacho le pregunta, oye, pa, ¿y dónde está el animal del sacrificio? Y Abraham le contesta, Jehová se proveerá. Luego sucede todo el protocolo, levanta a Abraham un altar allí para ofrecer a Jehová el sacrificio. Eso lleva un proceso de tiempo. Todo ese tiempo es un proceso de espera, digámoslo así. Es un proceso de meditación. Abraham en ese momento probablemente está siendo en su mente atacado por un sinnúmero de pensamientos. Y cuando llega el momento de ofrecer al muchacho, porque como nosotros hemos leído, ató a Isaac y lo puso en el altar. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al muchacho. Muy probablemente ya él estaba con el cuchillo listo para hacer el acto del sacrificio.
Una vez más, ¿por qué? Porque para Abraham esta óptica dentro de su cultura, este actuar dentro del entorno de su cultura, no era algo descabellado. Era algo muy duro, sí, pero no era algo descabellado. Pero entonces sucede un milagro maravilloso y tenemos que entender este peso teológico que tiene este relato aquí, mi hermana y mi hermano. Sucede un milagro maravilloso. El versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, ya con el cuchillo en la mano: heme aquí, Señor. Y entonces le dijo el ángel de Jehová: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció, mucho cuidado, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este relato, mi hermana y mi hermano, tenemos que entender el peso de este particular. Bueno, dos detalles importantes. ¿Acaso el Dios todopoderoso, omnisciente, que nos enseña la Escritura, a lo largo de la Escritura podemos percatarnos de que nuestro Dios es omnisciente y presciente? Él conoce no solo el pensamiento de todos y de todo, sino conoce previamente el conocimiento, el pensamiento de todos nosotros. Antes que la palabra salga de nuestra boca, ya el Señor la conoce, dice la Escritura. Gracias, preciosísima. Antes. Entonces, ¿cómo es que el ángel de Jehová, representante de Jehová, o sea, Dios mismo, le está diciendo en este momento a Abraham: ahora ya conozco que temes a Dios, ahora me doy cuenta que temes a Dios? Por favor, lo que nos está mostrando este capítulo a nosotros, mi hermana y mi hermano, es la evidencia de la fe de Abraham. Es un testimonio para el mismo Abraham y para nosotros, todos los descendientes de la fe. Ahora, este testimonio también es muy importante. ¿Por qué? Porque estos versículos nos muestran a nosotros de manera explícita, el modelo de la sustitución, en el cual un animal es ofrecido en lugar del ser humano. Si bien es cierto, en Génesis capítulo número 3 hay una alusión a este tipo de proceder, pero en este pasaje encontramos el modelo de la sustitución. Un modelo importantísimo que luego va a ser reproducido, enseñado, ordenado por parte de Jehová al pueblo de Israel, y va a ser reproducido por el pueblo de Israel. El modelo de la sustitución, de ofrecer un animal en sacrificio por mis pecados. Este modelo va a ser luego ratificado y va a ser luego realizado por el pueblo de Israel, y se convierte en la base del plan redentor de Dios. Porque cuando Jesús vino a este mundo, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Nuevo Testamento encontramos todo el Nuevo Testamento nos muestra cómo Jesucristo es el que ofrece su vida en rescate por nosotros. Nosotros merecemos la muerte por nuestros pecados, pero Cristo la llevó en la cruz del Calvario para que la vida nos sea imputada a nosotros y el castigo de nuestros pecados recayese sobre Él
en la cruz del Calvario. El modelo sustitutorio o sustitutivo de Dios. El modelo en el que se sustituye una vida por otra. La vida de un animal por la vida de su hijo. Así que este es un relato cargado de teología en ese particular. Bien, cuando uno ve la vida de Abraham hacia atrás un poquito, uno se da cuenta que Abraham creyó en el Señor, como lo dice la Escritura, claro que sí. Pero en su creer en el Señor, Abraham fue perfeccionando esa óptica de fe delante de Dios. De hecho, aquí nosotros encontramos un resultado. En el capítulo 22 de Génesis, capítulo 22, versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Porque comprende entonces Abraham de una manera tangible que el Señor es aquel que provee. Entonces, cada encuentro que Abraham ha tenido con Jehová le va dando a él una óptica y le va dando un molde que Abraham tiene que ir filtrando y afianzando en su vida. Muy al inicio del relato de la vida de Abraham, capítulo número 12, incluso capítulo número 11, nosotros encontramos, y lo he mencionado algunas veces, que Abraham no es el que toma la iniciativa de salir de Ur de los Caldeos, sino su padre. Por lo menos así lo da cuenta el libro de Génesis, capítulo 11, verso 26, e incluso el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 2 al 4. Da cuenta de ello. Entonces no fue Abraham el que tomó esa iniciativa, fue Taré. Y tras haber muerto su padre en Harán, Abraham continúa el viaje. Y ellos hicieron muchas riquezas en Harán, habían obtenido muchas cosas en Harán. Así que estuvieron ahí algún tiempo, un tiempo significativo. Así que el llamado de Dios a Abraham fue obedecido, pero quizás de una manera un tanto débil muy al inicio. Sin embargo, Abraham caminó. Esto nos muestra la lucha de la fe. Mi hermana y mi hermano, usted y yo, nuestro peregrinar sobre la faz de la tierra, como hombres y mujeres que hemos creído en Jehová, es un peregrinar de fe. Y los retos de la vida son retos que ponen a prueba nuestra fe en el Dios Todopoderoso en el que hemos creído, nuestra fe en su fidelidad hacia nosotros, nuestra fe en el cumplimiento de sus promesas, nuestra fe en nuestra capacidad para depender de Él, porque una de las cosas que yo creo que nosotros experimentamos es que nosotros no dudamos del poder de nuestro Dios, de ninguna manera. Creemos que nuestro Dios es poderoso, todopoderoso, pero que yo pueda depender plenamente de Él es un asunto con el que yo tengo que luchar constantemente. Porque en el camino me doy cuenta que soy frágil en mi fe. Así que Abraham parece no tomar la iniciativa de una manera proactiva, de una manera espontánea. Pero cuando llegamos al capítulo 22 y el Señor le pide a su hijo, a su único hijo, Abraham toma decisión, toma acción de una manera espontánea. Porque su fe ha sido moldeada. Después nosotros encontramos a Abraham en Génesis capítulo número 12, versículo 10 en adelante, y luego en el capítulo número 20 encontramos a Abraham que duda de las probabilidades de vida para él mismo, y llegando a estos lugares de los cuales nos da cuenta estos capítulos, Abraham presenta a su esposa como su hermana, lo cual tenía parte de verdad, pues era hija de su padre, mas no hija de su madre. Pero Abraham presenta a su esposa como su hermana. ¿Por qué?
¿Por temor a que le hagan algo a ella? No, por temor a perecer él. Y si nosotros leemos bien el asunto, el Señor aún no le ha dado descendencia. Y le ha prometido el Señor que tendría una descendencia grande. Entonces, si la promesa del Señor es fiel y es firme, no debería haber temor a la muerte, porque aún no se ha cumplido esa promesa del Señor. Pero Abraham duda. Y una vez más, esto nos muestra, nos da evidencia de la flaqueza de su fe. Sí cree en Dios, claro, está caminando hacia esa promesa que Dios le ha dado, está caminando, sí, pero en medio de ese peregrinar tiene sus momentos de debilidad, sus momentos de duda. ¿Quién de nosotros no ha experimentado momentos de debilidad y momentos de duda? ¿Sí o no? Más adelante en el relato, por ejemplo, capítulo número 15, capítulo número 16, Abraham piensa, como no tiene hijo, como no viene el cumplimiento de la promesa de la descendencia, Abraham piensa que le va a heredar el hijo de un esclavo. Porque existían leyes para acreditar, vamos a decirlo así, la herencia sobre el hijo de un esclavo cuando no había prole de parte de el dueño de la casa. Habían legislaciones al respecto y Abraham piensa, pues, ¿y qué será entonces? ¿Que me va a heredar este? Y el Señor le dice, no será un hijo de este, no, será un hijo tuyo. Pero vean cómo Dios va afinando la óptica, porque le dice que será un hijo de él. Mas no le dice todavía que será un hijo también de su esposa. Luego su esposa tiene una sierva egipcia, y hay toda una ironía con esta sierva egipcia, por cierto, de la que quizás podamos hablar después. Pero bueno, lo cierto es que tiene una sierva egipcia y le propone a Abraham, porque esto era parte también de las legislaciones, de la cultura de aquel momento, de que una esclava, una sierva, pudiese servir como instrumento para dar a luz, para poder heredar en el hijo de ella. Y Abraham toma aquel ofrecimiento porque probablemente piensa que ese es el camino para alcanzar la bendición de Jehová. Y pareciera ser entonces que lo que nos relata el texto es el ser humano tratando de acercar la voluntad de Dios, la promesa de Dios, tratando de alcanzarla por sus propios medios. Y el Señor entonces le muestra a Abraham posteriormente, no. Será un hijo tuyo y Sara concebirá. ¡Wow! Abraham espera más de 25 años por esta promesa. Tremendo reto. De tal manera que cuando nosotros llegamos entonces al capítulo número 22, y Dios le pide a Abraham a su hijo, y Abraham no lo niega. Y como dice el Nuevo Testamento, Abraham lo ofrece pensando que Dios era poderoso aún para levantarlo de entre los muertos. Nos damos cuenta que Abraham no duda en esta ocasión, porque Abraham ha venido siendo perfeccionado. En cada encuentro Dios se revela a Abraham de una forma X, y Abraham va afinando su concepto acerca de este Dios que le ha llamado desde Ur de los Caldeos para ser un creyente en él. Así que la palabra del día de hoy es: ¿qué circunstancias están rodeando o han rodeado tu vida? ¿Estás perdiendo la esperanza? ¿Se
¿Se te ha hecho largo el camino? El proyecto de Dios con Abraham fue el proyecto de la fe. ¿Y sabes qué? El proyecto de Dios en mi vida y en tu vida es el proyecto de la fe. Un día tú y yo creímos en Dios para salvación y vida eterna, pero en nuestro peregrinar sobre la faz de la tierra, el proyecto de Dios es que nuestra fe se fortalezca cada día más y más en Él. Y van a venir situaciones de vida, momentos peligrosos como los que Abraham vivió, en los cuales pensó que iba a morir. Pero la promesa del Señor sostuvo su vida, porque Dios tenía planes para él y para todos nosotros en él. Porque en él han sido bendecidas todas las naciones de la tierra por la fe que opera en nosotros para la vida eterna que nos ha ofrecido el Señor Jesucristo. Así que, ¿has perdido la esperanza en alguna ocasión? No la pierdas. El Señor tiene un proyecto contigo, es el proyecto de la fe. El Señor está construyendo, nos está dando todos los acontecimientos, las herramientas, las circunstancias, las situaciones de vida para que nuestra fe sea fortalecida en Él. ¿Has cometido errores en el pasado? ¿En tu peregrinar cristiano? ¿Has dudado del Señor? ¿Has dudado de las promesas? ¿Te has visto en momentos críticos en tu vida? Bueno, a través de esos momentos críticos, el Señor ha operado en tu vida también, como en la mía, y nos ha fortalecido. Y nos ha hecho depender de Él. Nos ha mostrado cómo depender de Él. Y al igual que Abraham, Dios nos ha mostrado que Él es el Todopoderoso. Dios nos ha mostrado que Él es fiel a sus promesas. Dios nos ha mostrado que Él cuida de nosotros. Y nos ha mostrado tantas cosas bellas en el camino, que podemos estar seguros de que aunque hayamos flaqueado en nuestro peregrinar, el Señor sigue empeñado en cultivar la fe en nosotros. Puede ser que tú y yo no hayamos sido hombres o mujeres de una gran fe para nuestro peregrinar en la vida, pero Dios sigue empeñado en que tú y yo desarrollemos una fe madura en Él. Una fe madura, una fe robusta, una fe diáfana, transparente, que aunque sea como un grano de mostaza, pero si es consistente, es lo que Dios espera de nosotros. Dios tiene el control de tu vida, de tu historia, de mi vida, de mi historia. Y el proyecto de Dios sigue en pie. El proyecto de Dios con Abraham fue la fe. Desarrollar en él a un hombre de fe, porque no solo de sus lomos iba a descender un pueblo, este pueblo también tenía que tener fe, y todos los que hemos creído en Jesucristo somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe. Así que el proyecto de Dios está en firme. Dios en su soberanía sigue guiando tu historia y mi historia para cumplir sus preciosos planes en nosotros. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres soberano, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. La belleza de la naturaleza no se puede explicar, oh Dios, sino a través de la inteligencia y sabiduría que hay detrás de ella. Toda esta creación no es producto de una gran explosión de casualidad. Toda esta belleza es producto de tu sabiduría, dice la Escritura. Tú eres el Dios creador y eres el Dios proveedor
Eres el Todopoderoso, eres el Dios sustentador, eres el Dios que nos ve. Tú eres aquel que ha dado un llamado y que ha cumplido ese llamado, esa promesa a Abraham, mi Dios Todopoderoso. Tú eres aquel que guarda nuestras vidas para que se cumpla en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Por eso podemos asumir aquella oración que hizo David: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Somos, Señor, un pueblo que está en tus manos para ser formado para la gloria de tu nombre. Y si hay algo que quieres formar y construir en nosotros, es a hombres y mujeres de fe, dependientes de ti, confiados plenamente en tus planes y en tus propósitos. Alabamos tu nombre y creemos que eres un Dios de planes y de propósitos. Y tu palabra nos muestra una y otra vez en todo el consejo de la Escritura que con más que alguien quiera entorpecer el cumplimiento de tu voluntad, no lo va a lograr, porque tú eres el soberano de los reyes de la tierra y estás por encima de todo principado y de toda autoridad, sea visible o sea invisible, terrenal o espiritual. Así que podemos transitar por la vida seguros de que tu propósito se cumplirá en nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Gracias. Bendito seas por siempre. Amén y amén. El Señor siga bendiciendo sus vidas grandemente, mis hermanas y mis hermanos. Nos vemos próximamente. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes.